Buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la licenciatura en Pedagogía, tercer cuatrimestre, con la asignatura Administración y Educación. En esta ocasión vamos a estar dando a conocer el currículo de la asignatura que estaremos trabajando en este cuatrimestre. Como bien vieron ustedes, es Administración y Educación. Lo que se pretende con esta es que conozcan ustedes las diversas teorías administrativas y no solamente aplicadas al ámbito industrial, sino de qué manera estas se pueden llevar a cabo en la práctica en el ámbito educativo. De qué manera se caracteriza cada una de estas y la posible aplicación de las mismas al ámbito educativo. Como objetivo general de la asignatura tenemos el siguiente. Al finalizar el curso, el alumno comparará los postulados de las teorías administrativas clásicas, neoclásicas, científica, desarrollo organizacional, entre otras, con la finalidad de aplicarlas en los ámbitos de gestión y organización de las instituciones educativas. Es importante señalar esta parte, jóvenes. No vamos a caracterizar solamente estas teorías desde la perspectiva empresarial, sino ejemplificarlas de manera que se analice puntualmente cómo es que se llevan a la práctica en una institución y clarificando el concepto de administración de manera previa, vinculando administración a la educación. En primer lugar, la primera unidad corresponde a los conceptos fundamentales de la administración. Administración, ambiente, cultura organizacional, autoridad, liderazgo, creatividad, dirección de calidad, clima organizacional, control, dirección, eficacia, eficiencia, gestión, operaciones y organización. No solamente son conceptos generales o fundamentales, sino que son actividades inherentes al proceso administrativo. Proceso administrativo que estaremos vinculando al ámbito educativo. Dentro de las teorías administrativas que estaremos analizando en orden de aparición, en primer lugar tenemos la teoría clásica propuesta por Henry Fayol, que con la aparición de esta teoría sentó gran parte del trabajo para la administración, específicamente con las funciones básicas de la administración, que es la función técnica, comercial, financiera, contable, seguridad y administrativa. Además de también establecer las diversas etapas del proceso administrativo. La primera de ellas, planeación, organización, dirección, coordinación y control. De manera que sustantivamente y de manera sistemática es como se lleva a cabo el proceso administrativo. Otra parte del legado de este autor, Henry Fayol, autor de la teoría clásica, son los principios administrativos. A Henry Fayol se le conoce como el padre de la administración científica. Dentro de estos principios administrativos, los cuales son 14, son ejes rectores de situaciones o actividades que deben atenderse de manera puntual en un proceso administrativo. División del trabajo, autoridad y respeto, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de trabajo, remuneración del personal, centralización, jerarquías, orden, equidad, estabilidad de personal, iniciativa y espíritu de equipo. Todo esto como normas de comportamiento, directrices de trabajo, ya que en la administración se trabaja con recursos humanos, materiales, contables, económicos, institucionales que se posean con la intención de asegurar la producción o el servicio que tiene la organización o la institución educativa en la que se esté aplicando. Dentro de la unidad 3 tenemos la teoría clásica propuesta por Peter Ferdinand Drucker con las características siguientes, donde hace énfasis en la práctica de la administración, la reafirmación de los postulados clásicos, retoma los principios básicos de la administración
estableciendo una relación entre los objetivos y los resultados, además que existe una relación ecléctica muy directa con la teoría clásica, retoma la organización informal y la dinámica de grupos. Antes de continuar aquí, jóvenes, es importante señalar que estas teorías, en el orden que las vamos a ir analizando, es el orden en el que fueron concebidas y acuñadas, lo cual no quiere decir que una teoría sea mejor a la otra. Es importante resaltar esta parte, que cada teoría toma como referente a la anterior, específicamente las fortalezas que tiene, trata de atender las áreas de oportunidad y de esa manera se constituye como una teoría emergente en el ámbito administrativo. Posteriormente, la teoría científica, hablando específicamente del autor Frederick Taylor, y retoma principios de la administración, añadiendo el principio del planteamiento, principio de la preparación o de la planeación y el principio del control, a teoría científica de la administración. De manera que si se analiza, se diseña todo el trabajo desde el principio con de una forma metódica, el resultado, la producción o el servicio estará más que garantizado, tomando como referente estos principios, principio de la planeación de manera particular y con base en esta diseñar las actividades siguientes. Continuamos con la teoría de la burocracia propuesta por Max Weber o Max Weber, como lo encuentren o como gusten llamarlo. Dentro de esta teoría de la burocracia propuesta por Weber, se especifica que en una empresa se departamentaliza los recursos con los que se cuentan. Tenemos entonces departamento de contabilidad, de ventas, de recursos humanos, y de esta manera, a través de esta departamentalización, se ubica en cada departamento al personal apto para esa función, de manera que funcionaría de la mejor manera cada departamento. Y al articularse todos, el beneficio o la producción o el servicio que se está ofertando, pues por demás está a esperarse la calidad de este mismo. Las características que atribuye Max Weber a la teoría de la burocracia es el carácter legal de las normas y reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, impersonabilidad de las relaciones y jerarquía de autoridad. Para esto, hace alusión de manera específica a la importancia de atender las normas y reglamentos de operación de cada departamento en beneficio de la organización en sí. Continuamos con las rutinas y procedimientos estandarizados y la competencia técnica. Recuerden que está dentro de la perspectiva de esta teoría es ubicar a cada persona en el ámbito, en el departamento donde más le conviene a la empresa, con base en las fortalezas, experiencia, capacidades, conocimientos que tenga el personal que se va integrando. Dentro de esta teoría de la burocracia de Max Weber, tenemos tres tipos de autoridad: el tradicional, la carismática, la legal o la burocrática. ¿Sí? Cada uno tiene características particulares. La autoridad tradicional podríamos asemejarla a la autoridad que la sociedad le ha atribuido a las personas mayores, a las personas que tienen más experiencia en la empresa, que pudieran darnos alguna orientación, algún consejo, alguna recomendación. La autoridad carismática es aquella que ostenta una persona de manera espontánea, que por esa misma carisma nos puede, o sentimos nosotros que nos puede dar alguna sugerencia o alguna recomendación en el desarrollo de nuestra actividad. Y por último, la autoridad legal o burocrática es aquella que ostentan las personas por la función que desempeñan: supervisores, gerentes, encargados de área, encargados de departamento. De manera particular, tres tipos de autoridad propuestos por Max Weber en su teoría de la burocracia: tradicional, carismática, legal o burocrática. De esta manera pasamos a la siguiente teoría de las relaciones humanas, propuesta por Elton Mayo. Dentro de esta teoría establece el interés no solamente en la producción, en el capital, sino en el
los recursos y en el capital humano, la forma en que interactúan estos trabajadores de manera que aseguren la producción o el servicio que se está ofertando. Dentro de la siguiente unidad, la unidad número 7, teoría del desarrollo organizacional, se toma en consideración los antecedentes y las variables propuestas en las diversas teorías anteriores, mismas que son el ambiente, la organización, el grupo social y el individuo, es decir, todos estos factores que están inmersos en una organización que son susceptibles a modificación, con la intención de elevar la producción o el servicio que se está ofertando. Toma en consideración también 4 conceptos. Concepto de organización, de cultura organizacional, clima organizacional y el concepto de cambio. ¿Qué quiere decir esta parte? Que es muy importante las relaciones interpersonales, de manera que si los obreros, los trabajadores tienen un mayor y mejor desarrollo, este mayor y mejor desarrollo va a verse reflejado en la producción y obviamente en la empresa, o de manera inversa. Si la empresa está teniendo buenas ventas, le está teniendo un buen desempeño en el mercado, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que esos mismos beneficios tuvieran impacto en los trabajadores. Un ejemplo de esto es el reparto de utilidades. Si la empresa para la que se está trabajando o produce ganancias, una parte de ellas es repartida a sus trabajadores por tarde el mes de marzo o abril, con la intención de motivarlos y también de compartir precisamente esos beneficios alcanzados. Un ejemplo de esto. La siguiente teoría estructuralista, es muy semejante a la teoría de la burocracia. ¿Sí? Ya que con la teoría de la burocracia se tienen diversos departamentos y la teoría estructuralista tiene una estructura de ventas, de contabilidad, va relacionado de esta manera. No se le llama departamento, sino diversas estructuras. Para la conformación de estas estructuras se toma en consideración 4 etapas, que la primera es la etapa de la naturaleza, la etapa del trabajo, la etapa del capital y la etapa de la organización. ¿Qué factores facilitan o permiten que se vayan integrando estos grupos de trabajo al interior de la empresa con la intención de asegurar el desempeño de estas y la relación entre ellas para potenciar los logros de la empresa o de la institución? Dentro de esta teoría estructuralista se consideran 3 niveles organizacionales. El primero, nivel institucional, nivel gerencial, el técnico y por último, los conflictos entre línea y staff. Estos niveles organizacionales es la forma en que se estructuran las diversas categorías o estructuras de trabajadores, ¿sí? Ya sea de manera vertical, donde va en la parte de arriba el administrador o el gerente y en la parte baja la parte trabajadora de los obreros en este caso, o bien con una estructura diferente como vamos a ver llegado el momento. Dentro de la teoría de la contingencia jóvenes propuesta por John Woodworth, lo que contiene esta teoría principalmente vendría siendo como un plan B. Si la empresa transita por una situación específica que no es favorable para el logro de los objetivos, ¿qué hacer en caso de? Toma en cuenta algunos factores contingentes como es la tecnología, el tamaño y el ambiente, a través de los cuales podrá atender precisamente esa contingencia, esa situación improvista y dar solución de una manera favorable para la organización o para la empresa. Seguimos con la teoría alfa y omega. Toma en consideración algunas variables como es el tamaño de la organización, el grado de interacción, la personalidad de los miembros, la congruencia de las metas con los objetivos, la técnica usada en la toma de decisiones y la eficiencia actual del sistema. ¿Qué quiere decir esta parte, jóvenes? Vendría siendo similar a la teoría XY. Esta teoría alfa y omega va centrada desde una visión científica.
Si en este momento estamos haciendo una revisión de todo el capital, de todos los recursos que poseemos, qué puedo hacer con estos, qué me falta y demás, hacer una planeación. Si hacemos una planeación analítica, sistematizada, ¿qué podremos esperar a la vuelta del tiempo? Que los resultados sean óptimos porque estamos considerando precisamente todos esos escenarios desde el momento en que estamos haciendo la primera fase del proceso administrativo, que es la planeación. Por último, ya de manera específica, la influencia de estas teorías administrativas en la educación. En primer lugar, el análisis de las teorías en el ámbito educativo. Este análisis en el ámbito educativo, jóvenes, vamos a estarlo haciendo conforme vayamos trabajando cada una de estas teorías. De manera que, como lo he estado haciendo en esta presentación, vamos a estar caracterizando la teoría clásica, neoclásica, científica y demás en el ámbito empresarial, pero también llevándola al ámbito educativo. ¿De qué manera se evidencia o se trabaja o se recomienda hacer la aplicación de estas en el ámbito educativo? De manera que nos permitan reconocer las características de la organización institucional en el ámbito educativo. ¿Sí? Ese es el currículo, jóvenes, propuesto para esta asignatura, Administración y Educación. La metodología para el desarrollo de la misma es el siguiente. Se trabaja con la búsqueda del trabajo previo individual, análisis, comprensión y sistematización del mismo en la presentación de sus actividades independientes. Al ustedes realizar estas actividades, les va a permitir tener información con la cual interactuar en las plenarias, ya sea a distancia o presencial, si el semáforo epidemiológico lo permite. Y de esta manera, al ustedes hacer la búsqueda de información previa, va a asegurar una independencia cognitiva, ya que ustedes tendrán una conclusión individual que bien se puede reforzar con la participación en clase y la obtención de una conclusión grupal gracias a su participación activa de manera autónoma en las tareas que se deriven y en las investigaciones necesarias para ello. De manera que ustedes ya lo saben, no escuchan una conferencia magistral, sino una plática grupal donde su servidor la inicia, propone los contenidos, los aborda y con la ayuda y colaboración de ustedes se va reforzando o se va nutriendo lo trabajado en cada sesión. También dentro de